Muchos colegas en Argentina, familiares y amigos, me piden, más información acerca de cómo estamos llevando nosotros esta dura crisis del coronavirus aquí en España y qué consejos o qué recomendaciones, de alguna manera podemos transmitirles para el plan que están llevando a cabo en Argentina. Bueno, para comenzar vamos a analizar las cifras del día de hoy. Como ven en las imágenes, nos referimos a la cantidad de casos registrados oficiales. En Estados Unidos las muertes ascienden a más de 14.000, con un total de infectados oficialmente de 432.000. Le sigue España con 15.000 muertes, más de 15.000 muertes y 150.000 casos. Italia va por 17.000 muertos y 139.000 casos. Como podemos ver, Argentina todavía está lejos de esas cifras, probablemente porque hayan hecho el confinamiento en tiempo y forma. Ya llevamos 20 días de confinamiento que espero mantengan en forma sistemática, y como podemos observar, el número de muertos asciende a 71 a día de hoy, 9 de abril de 2020, con un total oficial de contagiados o de infectados de 1.795. Probablemente las medidas de aislamiento temprano han impactado en esto, aunque las cifras oficiales pueden variar porque desconozco el nivel de test que se puedan estar haciendo los pacientes sospechosos de infección. Independientemente de eso, podrían haber cerrado las fronteras antes, es uno de los hándicaps, pero en líneas generales pareciera ser que la cosa se hizo en tiempo y forma. Por otro lado, se está actuando, el ejército ha montado hospitales de campaña, son hospitales conocidos como hospitales modulares de emergencia. Aquí en las imágenes estamos viendo la construcción en forma muy rápida en dos sitios feriales muy importantes y conocidos en Argentina, que son Tecnópolis y la Feria Rural. En las imágenes que estamos viendo de Tecnópolis vemos un sitio modular que cuenta con un espacio de unos 80 metros por 150 y albergará la capacidad de 2.500 camas para los pacientes menos graves. El concepto es hacer algo similar a lo que se hizo en IFEMA en Madrid para aquellos pacientes que no revisten extrema gravedad. Por otro lado, el ejército, a partir del 12 de marzo, contamos con la información de que el ejército ha puesto en la confección de mascarillas a la sastrería militar y han confeccionado unas 48.000 mascarillas y 1.000 batas quirúrgicas. Y a su vez el laboratorio farmacéutico conjunto de las Fuerzas Armadas se ha puesto a fabricar en forma acelerada alcohol en gel para brindar la desinfección necesaria para estos casos. Y por supuesto, ¿cuáles son las recomendaciones? Las que ya todos conocemos, ¿no? El correcto lavado de manos en cada uno de los cambios de ambiente que podamos hacer, sobre todo cuando tenemos la necesidad de salir por cuestiones de compras o cuestiones del personal que tiene que forzosamente trabajar.
Bueno, como recomendación primordial es el lavado de manos, por supuesto, y a su vez la utilización del alcohol en gel en forma habitual y frecuente. Obviamente el uso de mascarilla, esto es realmente importante. Los que le quieran quitar importancia, pues bueno, hay muchas opiniones encontradas al respecto. Y por supuesto, el personal de riesgo, el personal sanitario, la fuerza de seguridad, tienen la necesidad de contar con los medios de protección idóneos. Por eso, realmente un consejo importante es que tanto sanitarios como personal de seguridad reclamen enfáticamente las medidas necesarias para poder actuar con la debida responsabilidad en esta situación tan crítica. Por supuesto, sumamente importante, el test para el personal de riesgo, llámese fuerza de seguridad, personal sanitario y la población que está sospechosa de tener la infección y el personal, bueno, y la población de riesgo, por supuesto. Como último análisis, es sumamente importante mantener el confinamiento porque cuando nos relajamos, luego de pasada la primera oleada, si tomamos medidas, como lo podemos apreciar aquí en un gráfico oficial de distintos centros de Estados Unidos, corremos el riesgo de una segunda oleada. Y realmente este esfuerzo que estamos haciendo ahora tiene que estar coronado con el éxito. Por tanto, hay que tratar de mantener las medidas de confinamiento hasta que, bueno, las autoridades pertinentes nos lo aconsejen, y hacerlo en forma escalonada en el momento oportuno. Como podrán ver, las cifras que se ven aquí en el cuadro son muy esclarecedoras. Filadelfia actuó tarde, pero con medidas muy duras. San Francisco sufrió una gran segunda oleada tras relajar las medidas. Nueva York actuó días antes de sufrir el pico y mantuvo medidas más tiempo. En San Luis actuó días antes, pero levantó las medidas muy pronto. Entonces, es muy importante actuar temprano, pero también es muy importante mantenerse en el tiempo. Es sumamente importante. Las medidas de prevención son lo más importante para disminuir la cantidad de muertos, para disminuir la saturación de los sistemas sanitarios. En Argentina tenemos que ser conscientes que el sistema sanitario no es tan bueno como el europeo o el americano, pero sí es cierto que si se hacen todas estas medidas, probablemente el impacto sea mucho menor de lo que esperamos. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde España, y el mejor de los deseos para que todo esto sea llevado a cabo en las mejores condiciones y que haya la menor cantidad de víctimas posibles e infectados. Muchas gracias.